Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filás de Montesecto y en esta ocasión voy a hablar del pozo iniciático. Me encuentro en los jardines herméticos de Regaleira, en la ciudad de Sintra, Portugal. En la entrada del recinto, el dios Hermes oficia de guardián. Sin embargo, la mayoría de los miles de turistas que pasan año a año apenas lo notan, ni se detienen a mirarlo. Lo consideran un simple objeto de decoración. Fotos para el Face o para Instagram, selfies, poses modeladas y realmente muy poco interés por vivir la experiencia, por estar aquí y ahora en Regaleira con total atención en este verdadero bosque de símbolos. Cuando realicé la peregrinación a Santiago de Compostela desde Roncesvalles en el año 2002, leí en uno de los albergues del camino esta frase: el turista exige, el peregrino agradece. En esa breve sentencia se resume la distinción entre el profano, el turista, y el discípulo, el peregrino, que es muy notoria tanto en los viajes geográficos como en el viaje de la vida. Satish Kumar, un peregrino indio, al reflexionar sobre esto señaló: cuando vienes como turista, estás principalmente interesado en ti mismo. Buscas tu propia comodidad. Quieres la playa para ti, un buen hotel para ti, un buen restaurante para ti. La mente turista es una mente muy egocéntrica, muy centrada en sí misma. Pero cuando vienes como peregrino, te interesa el lugar, porque sientes que el lugar es sagrado, bello, que tiene su propia integridad, su propio genio. Entonces, debes respetar la integridad, el genio, lo único que es este lugar y no destruirlo. La mente turista dice: no importa el lugar, yo quiero mi comodidad. No vendré si no hay clubes y casinos y hoteles de 5 estrellas. Todas estas demandas son turísticas, pero cuando vienes como peregrino, vienes por el valor intrínseco del lugar en sí. Por lo tanto, y como decía antes, debemos entender que tanto en los viajes geográficos como en la vida, podemos adoptar dos posturas: ser turistas y centrarnos en la parte superficial del viaje, la cáscara, o ir más adentro, viajar con sentido, como verdaderos nobles caminantes. El turista suele preferir cantidad, recorrer la mayor cantidad de lugares y experimentar el mayor placer posible en el menor tiempo posible, antes de volver a la vida de siempre. El noble viajero se concentra, se impregna de los lugares, de los símbolos, agradece, disfruta, experimenta y sobre todas las cosas aprende. Después de esta reflexión inicial, ahora sí voy a dirigirme dentro de estos jardines herméticos de Regaleira al pozo iniciático. Vamos para ahí. Bueno, llegando al lugar, y bueno, más turistas, más cámaras, más poses. Vamos a intentar focalizarnos en la experiencia. Vamos a abstraernos de todos los elementos disonantes y conectarnos con el lugar. Pero, ¿qué es el pozo iniciático de Regaleira? Toda senda iniciática comienza con una muerte simbólica, con una metanoia, que muchas veces es representada a través de un descenso a las entrañas de la madre tierra, una caverna, una gruta, un pozo, en lo que Mircea Eliade llama retorno al útero. La muerte y descenso a los infiernos, experimentado por algunos de los grandes salvadores de la humanidad, tiene como contraparte la resurrección y el ascenso a los cielos. El lenguaje alquímico es el nigredo, que debe dejar paso al albedo, la obra al negro, que es sucedida por la obra al blanco. Todo solve necesita un coagula, o dicho de otro modo, en el ámbito iniciático toda muerte supone una subsiguiente resurrección. Según Maurice Bloch, el esquema de muerte y resurrección constituye la estructura irreductible, mínima y fundamental de todos los rituales, y no solamente de los iniciáticos, sino también de los religiosos en general. Esta cuasi universalidad se asienta en la relación entre el proceso religioso y las nociones de vida y de muerte biológicas. Y esto confirmado por Mircea Eliade cuando dice que la muerte iniciática resulta indispensable en el inicio de la vida espiritual. Su función ha de entenderse en relación con lo que prepara el nacimiento a un modo superior de ser. La muerte iniciática viene a menudo simbolizada por las tinieblas, por la noche cósmica, por la matriz telúrica, por la cabaña, el vientre de un monstruo, etc. Todas esas imágenes expresan una regresión a un estado preformal, a una modalidad latente, más que a una aniquilación total. Dichas imágenes y símbolos de la muerte ritual están vinculados con la germinación, con la embriología
indican que una nueva vida está preparándose. En un lugar destacado de estos jardines alegóricos de la Quinta de Regaleira que estamos visitando, existe entonces este pozo iniciático, que fue usado en el pasado con fines ritualísticos y con un objetivo específico: descender al centro de la tierra, en alusión al acrónimo tradicional de Basilio Valentín: vitriol, visita interiora, terra, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida. El pozo iniciático es una torre invertida de 27 metros que se sumerge en el interior de la tierra con 9 rellanos dispuestos en espiral, hasta alcanzar el fondo del pozo, donde aparece la imagen de una rosa de los vientos sobre una cruz templaria, que era el blasón usado por Carvalho Monteiro, el dueño de este lugar, y al mismo tiempo una referencia bastante clara a la Rosa Cruz. De acuerdo con Chevalier, todo pozo realiza una síntesis de 3 órdenes cósmicos: cielo, tierra, infiernos, de 3 elementos: el agua, la tierra y el aire. Es una vía vital de comunicación, y en muchos cuentos esotéricos aparece la imagen del pozo del conocimiento o de la verdad. La verdad está en el fondo del pozo. Aunque esta construcción parezca ser un exótico elemento de decoración o un mero capricho de Carvalho Monteiro, a principios del siglo XX fue usada en rituales de corte iniciático vinculados con la masonería, el rosacrucismo y el templarismo, para representar en forma vívida la muerte mística que se producía en la cámara de reflexión. La cámara de reflexión es un recinto tenebroso que ha sido usado litúrgicamente en la tradición masónica para referirse de forma simbólica a la primera etapa de la gran obra, el nigredo u obra al negro, el estado alquímico donde la materia experimenta la descomposición o putrefacción. Esto significa que el postulante debe disolver las escorias de su personalidad y preparar, es decir, abonar, el terreno donde desea sembrar. En algunas ceremonias ancestrales, el gabinete de reflexión era menos figurado y más exigente, ya que el candidato era introducido en un sarcófago en el cual debía permanecer varias horas y a veces días para luego levantarse y renacer. En los rituales mistéricos de Cibeles, Mitra y Atis, el candidato tenía que ingresar en un foso desnudo de la cintura para arriba, donde era bañado dramáticamente con la sangre de un toro recién decapitado. Tras la ceremonia, el discípulo era subido a la superficie y proclamado hombre nuevo y renacido en la eternidad. El historiador romano Gayo Salustio Cripo, al referirse a esta ceremonia de Cibeles, aseguró que para recalcar este nuevo nacimiento, los nuevos iniciados eran alimentados con leche como los bebés. En los misterios egipcios, el probacionismo duraba varios años y en ellos el candidato se iba preparando para morir místicamente emulando a Osiris. La noche de la iniciación ritual, los sacerdotes llevaban al probacionista a una cripta oculta donde se encontraba un sarcófago tallado en mármol para que entrara en él, al tiempo que los oficiantes cantaban himnos mortuorios y colocaban la tapa al féretro, en el que apenas entraba el suficiente aire para no morir asfixiado. Y de este modo, totalmente solo y en total oscuridad, el candidato experimentaba la muerte, entrando en un estado de trance extático que había aprendido en el periodo de probación. En la moderna masonería, como ya dije antes, la cámara de reflexión sustituye a este sarcófago, pero la simbología mortuoria no ha desaparecido y en el lúgubre recinto todos los detalles intentan transmitir al candidato esta transición, esta muerte mística o catábasis. Esta instancia nos recuerda las sabias palabras del profeta Mahoma: morid antes de morir y pedíos cuentas a vosotros mismos antes de que se os pidan. Y de ahí la insistencia de los sufíes en que hay que morir antes de morir. Todos los símbolos de estos lugares tenebrosos, cavernas iniciáticas, cámaras de reflexión, buscan hacernos meditar sobre nuestra propia muerte, pero para comprenderlos, en su sentido último, es imprescindible hacer silencio, lo cual no significa cerrar la boca, sino apaciguar la mente y escuchar el corazón, el único que puede decodificar con certeza el mensaje de estas imágenes. Volviendo al pozo iniciático, decía antes que tiene 27 metros y si aplicamos el método de la adición teosófica es 2 más 7 es igual a 9. Tiene 9 rellanos, es decir, otra vez el número 9, que indudablemente está vinculado a los 9 círculos del infierno de Dante en la Divina Comedia, un escrito que muchos identifican con las corrientes proto-rosacruces de la Edad Media. También se sabe que hay 139 escalones. Aplicando nuevamente la adición teosófica, esto nos da 4.
1 más 3 más 9, la materia. Pero también algunos investigadores han apreciado que este número podría ser la combinación del 13, la muerte en el tarot, y el 9, que además de remitirnos al Dante y a los círculos, también nos habla de los ciclos. También hay 23 nichos que nadie sabe exactamente para qué fueron colocados. Es posible que fueran el soporte de elementos ritualísticos, aunque ciertamente no existen vestigios, documentos ni testimonios que puedan determinar su finalidad. En fin, visitar este pozo iniciático, descender a lo más profundo y recorrer las galerías subterráneas de Regaleira es una experiencia fantástica que bien vale la pena, siempre tratando de focalizarnos en la vivencia y sin distraernos de los elementos profanos que aparecen detrás de cada piedra con su teléfono móvil. Pero eso también forma parte de la experiencia. Al final del recorrido, regreso a la entrada, junto a Hermes, y pronuncio en voz alta una antigua fórmula. Te conozco, Hermes, y tú a mí. Yo soy tú y tú eres yo. Y dicho esto, saludo a todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.